mejor especialista tributario de la ciudad, el señor Franco Rossi, que es socio de uno de los estudios más importantes, si no el que más, de la Argentina, que se llama Lisiquidbit, y ahora nos atiende. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? Bien, como habrás visto, te dejé una pregunta muy amplia y muy fácil de responder. ¿Cómo cambiar el sistema tributario argentino para que los números fiscales tengan consistencia y para que el país pueda crecer, con la menor cuota de ajuste posible para el bolsillo de la gente? Y igual lo primero que te voy a decir es, hiciste una introducción de entrevistas que te gustaría hacer y terminaste conmigo acá, ¿no? O sea que, nada, a mí me gustaría también escuchar todas esas entrevistas que, ¿no? A Massa, a todos estos muchachos, con todo el movimiento que hay. Pero mientras hablaba pensaba, digo, bueno, qué buena oportunidad con todos estos movimientos y a la espera de las reformas, digamos, estructurales que necesita la Argentina, arrancando por el déficit. Y te digo que el sistema tributario, ya el mundo esta discusión la tuvo, ¿no? Hace ya bastantes años, y te diría de que es bastante claro cuáles son las bondades que tienen que tener los sistemas tributarios. El mundo esto ya lo resolvió, tanto es así que dieron un paso más y el mundo estaba hablando de competencia fiscal, ¿no? Los estados, los países se pelean a ver quién cobra menos impuestos para que las inversiones se radiquen en esos países. Y bueno, y está claro que el sistema tributario nuestro, que no se, le decimos sistema porque dejó de ser un sistema hace mucho tiempo, ¿no? Esencialmente yo te digo que la primera discusión, en serio, porque si no, la corrección del sistema tributario necesariamente es una consecuencia de una discusión que tenemos que darnos como sociedad respecto de cuál es el gasto que vamos a soportar, ¿no? Y esto es el déficit, ¿no? Hasta dónde vamos a soportar el pago de impuestos. Esto, perdón, y para hacerlo quizás atrevidamente simplificado, es como que en un edificio los consorcistas dijeran, che, ¿hasta qué expensa podemos garpar para vivir acá? Exactamente, tal cual. El problema que tiene la Argentina es que la mitad de los departamentos pagan, la otra mitad no solamente no paga, sino que recibe obras o amenities, ¿no? Gratis. Y entonces, claro, los que pagan tienen que pagar más, los que no pagan quieren que los amenities funcionen muy bien. Esto es bastante sencillo, pero viendo bien claro a lo que por ahí un poco nosotros nos dedicamos, que es la parte impositiva, te diría que lo primero que tenés que hacer es eliminar los impuestos distorsivos. Porque Argentina está llena de impuestos distorsivos. En el podio de esos impuestos te diría está ingresos brutos, está el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos, y a partir de ahí empezar a charlar. Espera. Déjame poner, ya sé que esto no es materia tributaria concretamente, pero sí lo es. Pues digo, un economista, no un tributarista, un economista dice, che, el primer impuesto distorsivo de todo es la inflación. Bueno, claro, seguro. Porque ese te vas a dormir y te acostaste con un billete de 1.000 y al día siguiente el billete de 1.000 dice 1.000, pero compra lo que ayer valía, ¿no? O sea, hoy te sirve 800. Entonces, cada vez que te vas a dormir, esa desvalorización de tu billete es el primer impuesto que todos los que tienen un billete, que son los laburantes, empiezan perdiendo. Está bien lo que digo. Es el impuesto más regresivo, ¿no? Digo, porque los impuestos en general, lo que tratamos de hacer es que, o los países lo que tratan de hacer es que los que más ganan, más paguen, ¿no? Y entonces los impuestos directos son los que más recaudan, y los indirectos son los que menos recaudan. En Argentina los impuestos que más recaudan son los indirectos, el IVA, ¿no? Que el IVA del pan es el mismo que lo paga quien no trabaja, quien tiene que consumir pan pero que no produce, y aquel que tiene una renta privilegiada, digo, para ponerlo en términos de coloquiales, si querés, cómo se habla hoy para que la gente lo entienda. Entonces, sin lugar a dudas de que lo que pasa es que es muy loco que en la Argentina no hayamos entendido eso, ¿no? Que la inflación es un impuesto, porque en definitiva lo que pasa es que cuando no se puede cubrir el déficit y ya no se pueden cobrar más impuestos porque no se recauda
lo que hace lo que hace el Banco Central, o lo que hace en este caso el gobierno, el Estado, vamos a decirlo así, bueno, emite un poco más de billetes, y esos billetes en definitiva deberían formar parte de una recaudación tributaria que no lo es, y entonces por eso se habla del impuesto inflacionario, ¿no? Pagan los pobres, empecemos por ahí, como dice mi amigo Lucho Villegas, pagan los pobres, dale a la maquinita, que paga el jubilado su impuesto a la inflación, paga el laburante su impuesto a la inflación, empieza por ahí. Y después, ingresos brutos y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ellos son muy nocivos. Sí, tal cual. Te diría de que, bueno, el impuesto a los débitos y créditos es un impuesto que no grava ninguna manifestación de capacidad contributiva. Esto parece un término bastante técnico, pero los impuestos gravan ganancias, gravan tenencias de activos, gravan consumo. Que en realidad nosotros vamos medio contramano del mundo, porque cada vez tenemos impuestos patrimoniales más altos y el mundo va en camino a eliminar los impuestos patrimoniales. Y grava ganancias, grava renta y grava consumo, ¿no? En menor medida. O sea que ahí el hachazo gordo es para los que viven de algún ahorro o de algún capital. O sea, el más pobre paga más porque la inflación lo revienta, y el que tiene propiedad alquilada o un campo o qué, ese paga más porque la ahorró. El peor de los mundos es el que no la tiene y el que la ahorró. Lo que pasa es que los impuestos patrimoniales son castigo directo al ahorro. El ahorro es la base de la inversión. Entonces, por eso el mundo dice, bueno, vamos a dejar de gravar con impuestos patrimoniales, stock de activos, porque en definitiva el ahorro es una postergación de consumo futuro, ¿no? O sea, yo dejo de consumir hoy para ahorrar, porque voy a eventualmente en el futuro invertir. Digo, esto parece que en una casa en la Argentina parece ciencia ficción. En una economía hiperinflacionaria el ahorro... Los impuestos patrimoniales en el mundo se van reduciendo por ahí a herencias, ¿no? Bueno, sí, con niveles muy altos de umbrales a partir de los cuales se cobra, sí. Y que en general son impuestos con una baja recaudación, porque los determinados niveles de patrimonio tienen, ¿no?, su protección. Se las arreglan para repartir los bienes antes de morirse, claro. Tal cual, exactamente, digamos así. Pero el mundo efectivamente no premia la inversión, premia el ahorro, y entonces intenta no... Pero entonces en la Argentina queremos que se despluma al más pobre porque lo liman con la inflación. Se despluma al que ahorra, porque una vez que ahorraste te saco lo que ahorraste o lo que blanqueaste con Macri, eso también te lo saco. Y también se castiga, y esto sí es muy curioso, al que exporta. Eso no es muy frecuente en los sistemas tributarios del mundo. Yo no conozco muchos sistemas que tengan retención a la exportación en ningún país desarrollado, ¿o sí? No, absolutamente. Hay muy pocos países en el mundo, y déjame decirte que los otros países que cobran estos impuestos de exportación son países africanos, y nosotros, ¿no?, aparecemos ahí, con lo cual, nada, digo, de nuevo, los sistemas tributarios generan incentivos, los impuestos deben generar incentivos, y los países se pelean para ver quiénes son los que exportan más. Nosotros castigamos a los que exportan cobrándole impuestos. Entonces, sin lugar a dudas que... Ahora pensémoslo al revés, ayúdame con esto. Dale. La Argentina no crece, hace 12, 15 años no crece, ¿no? Y al fin del cuento, cuando no tenés un incremento de la producción, pasan dos cosas. Primero, el salario cae, pues si producís menos, el salario cae a la altura de la producción que tenés, mucho más si no te prestan más. Y la segunda es que el país se pone en modo redistribución, o sea, si vos no producís más y tenés poco bienes, la gente empieza a pelear por un pedazo de la torta. Y no me cobran a mí, por esto tirar la pedidora a ver quién pone y quién toma. Esto pareciera ser la triste consecuencia de un país que no crece y tal y cual. Ahora, en los países que crecen, con solo crecer, el fisco tiene todos los años más plata para invertir. Vos te vas a Miami y ves que la autopista que va del aeropuerto a Miami Beach le están haciendo un segundo piso. Y están haciendo un arco que la envuelve, que es una obra que parece un coloso de entrada a Miami. Entonces, caramba, lo hacen rápido. ¿De dónde sacan la guita? Y claro, y bueno, si la economía crece, es más fácil, ¿no es cierto?
Digo, cualquier sistema tributario es más fácil si la economía crece. Ahora, si la economía se achica, es como sacarle jugo a las piedras. No, es que sí, parece algo tan básico lo que decís, y que efectivamente es así, y que parece ir en contra de absolutamente todas las medidas, o la mayoría de las medidas que se toman en la Argentina en términos económicos y especialmente en términos fiscales en los últimos 20 años. O sea, el quiebre en la Argentina fue post-2002. Para ponerlo en términos relativos, después hay una discusión, porque no sé si está bien medido o no, pero parece que es bastante gráfico. En Argentina, la presión fiscal medida, como todos los impuestos que recauda la nación, las provincias y las municipalidades, respecto del producto, del PBI entero, de todo lo que produce la Argentina, eso en el 2002 daba 22%, ¿no? Ese número da 47%. O sea que se recauda y se lo gasta, y aún así no alcanza. Es bastante gráfico. Mirá, el Banco Mundial en el 2020 elaboró un informe respecto de la alícuota fiscal general de los países. O sea, ¿cuánto sería una alícuota de un único impuesto en función a todo lo que recauda el país? Y la alícuota en Argentina dio 106,3%. No entendí. Es una locura, pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Que el empresario, para llevarse 100 pesos a su casa, antes tuvo que haber pagado 106 de impuestos. O sea, tiene el socio mayoritario de cualquier empresa, de cualquier emprendimiento en Argentina, es el Estado. Bueno, cuando ganás, si perdés, no es socio mayoritario, ¿no? Si perdés, el que pierde el que tiene la empresa. Sí, claro, no, se sigue llevando, lo que pasa es que por un montón de cuestiones técnicas, pero aún perdiendo, muchas veces este socio sigue retirando, ¿no? A cuenta. Claro, tal cual, porque no necesariamente todos los impuestos miden la capacidad económica real del contribuyente. Ahora, déjame hacerte dos preguntas que son peculiares, ¿no? Digo, para que las pensemos juntos. Dos cosas. La primera tiene que ver con los impuestos inmobiliarios. El gobierno nacional, por supuesto, quiere juntar a todas las provincias para levantar todos los avalúos, para cobrar más impuestos inmobiliarios y más impuestos a los bienes personales. Eso parece una locura, pero al mismo tiempo también es verdad que las provincias, antes con el impuesto inmobiliario y las patentes, recaudaban un X% de lo que gastaban, y ahora recaudan mucho menos de todo el gasto. Es que los gastos provinciales también se fueron a las nubes entonces, porque en la provincia de Santa Fe, antes con el inmobiliario y con la patente, juntaba un montón de guita, igual que la municipalidad con, qué sé yo, con el TGI. Hoy eso, cuando vos lo mirás en términos acumulados, es muy chiquito porcentualmente. Claro. Sí, sin lugar a duda que perdieron peso, porque la estrella pasó a ser ingresos brutos. Se dieron cuenta que los recursos propios eran mucho más, no fácil, sino era mucho más lucrativo. La recaudación era, lucrativo en términos de recaudación tributaria, parece un término. Pero digo, es que los ingresos brutos suben con la inflación, en cambio el impuesto a las propiedades no. Y por inflación, y además porque las alícuotas a las cuales hoy se cobra ingresos brutos son demenciales. En La Pampa hay alícuotas de hasta el 9% para determinadas actividades financieras, o sea, 9% solo sobre los ingresos, que encima el ingreso bruto no mide un resultado, sino solamente lo que entra, no importa lo que gastas. Claro, de lo que vendés te tendrían que sacar 1,2, pero ese 1,2 te lo sacan ya con el débito bancario, o sea que te están sacando arriba del 5 por respirar, digamos, o sea, por la guita que movés, no por la que ganas. Claro, eso es lo otro que te decía antes, que no sé para dónde me fui, pero el impuesto al cheque no mide cobra sobre transacciones, lo cual no quiere decir ni que ganaste, ni que perdiste, ni que nada. Moviste plata y te cobran. Bueno, o sea, son impuestos. Mirá, el impuesto a los ingresos brutos dejó de existir en la década del 40 en Europa para ayornarse a lo que fueron el impuesto al IVA, digamos, ¿no? Que conocemos hoy. Nosotros teníamos el impuesto a las ventas, que fue que como se llamaba antes, ingresos brutos. Después se generalizó el IVA, y después se generalizó ingresos brutos también, ¿no? Porque cuando se generaliza el IVA, se firma aquel viejo pacto fiscal del año 94,
en donde las provincias se comprometen a gravar determinadas actividades del ingreso bruto, no grababa la actividad industrial, no grababa la actividad agropecuaria, no grababa la construcción, y básicamente quedaba para algunas actividades marginales. Y todo eso volvió y con furia, o sea, se graba todo. En el año 2007 la provincia de Buenos Aires fue la primera que empezó a grabar actividad industrial, y como el resto de los gobernadores mira y dicen, pero acá no pasa nada, y entonces nada, ¿no? Empiezan de a uno, lo van siguiendo, dice, yo también. Déjame hacerte una última pregunta, porque en el fondo no quisiera tampoco que terminemos pensando que somos el perro que se muerde la cola, aunque un poco sí. O sea, Argentina tiene un nivel de gasto sobre el Producto Bruto que es enorme. Mayormente eso es jubilaciones, subsidio a la nafta, subsidio a la luz, subsidio al gas, algunos empleados públicos, algunos planes sociales, porque tampoco hay tanto gasto. Y ni le pongo ahí los intereses porque ni lo estamos garpando, pero en el fondo habría que agregarse. Todo eso es un montón, porque la mitad de la producción es todo eso. Pero los impuestos que graban la producción son tan altos, según lo que vos me decís, 106% para el gobierno, 100% para la empresa, que la empresa no produce más y hay menos empresas, o se pasan al mercado informal hasta donde puedan. No, ahora, si este es el diagnóstico, la pregunta es cómo se sale por arriba de este laberinto. Porque digo, yo tengo que seguir pagando el déficit, claro, no me alcanzan los impuestos, y los impuestos están al techo de lo que pueden estar, y no me pesan plata, y sigo emitiendo que un nuevo impuesto para los pobres. ¿Cómo se sale del laberinto este? ¿Es una solución tributaria o tenemos que esperar que como el gobierno no dio esa solución tributaria o fiscal, para ponerle un mejor título, el dólar se vaya al diablo y haga su laburo? O sea, los salarios en dólares son $10, estoy exagerando, pero con 3 dólares de retenciones pagan medio Estado, que es lo que pasó cuando terminó de la Rúa, que todo el sector público volvió a ser el 20% del PBI en dólares. Claro. Mirá, no soy economista, pero y ahí seguramente que yo ya sé que vos tenés elaborada alguna idea, pero esto es hay una gran discusión en el mundo si primero bajo el gasto y después los impuestos, primero bajo los impuestos y después el gasto. Sí. Y la realidad es que hay un ejemplo contemporáneo de mucho éxito que es Irlanda. Irlanda era una de las economías más mediocres de toda Europa. Lo dijimos ayer, exactamente ayer, así que viene bárbaro el comentario. No te escuché ayer. Pero exacto, PIG, la sigla PIG, la I era Irlanda, exactamente. Claro, bueno, y ¿qué es lo que pasó en Irlanda? Una revolución fiscal. Básicamente, lo que pasa es que todo esto tiene que venir detrás de un plan con mucha credibilidad, ¿no? Con mucha reputación de que vamos a cumplir con lo que estamos diciendo que vamos a cumplir. Porque la inversión no es alguien que viene y pone la inversión en serio, son inversiones de mediano y largo. Y se hunde el capital, se queda hundido, claro. Pero, digo, la reputación nuestra es de siempre incumplir lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero, digo, partamos de la base que eso, no sé quién, no sé cómo, no sé qué equipo, no sé de qué manera le damos credibilidad, ¿sí? A lo que decimos que vamos supongamos que fuera, qué sé yo, Massa o Supermassa o no sé quién. Alguien viene y genera credibilidad políticamente, o tiene un respaldo de todo el arco político. Supongamos que eso pasa. Bueno, que fue algo, hay un buen ejemplo sobre esto, no es tributario, pero sí de que la gente creyó que iba a pasar lo que decían que iba a pasar y pasó. Con la Caballo 91, claro, Caballo 91, que cambió todo el sistema tributario, sí. Vino el tipo y dijo, mirá, yo voy a hacer esto, la gente creyó, y medio lo fueron midiendo hasta que dijo que iba a hacer lo que dio. Después, no sé, opiniones aparte, pero tenemos un ejemplo en Argentina de que alguien generó reputación y la gente creyó. Y después lo que tenés que hacer es una fenomenal reforma fiscal, que te digo de que este es un dato para la gente, ¿no? Si vos no escuchás de que se va a discutir sobre la ley de coparticipación, cualquier cosa que haga sobre el sistema tributario va a ser cosmética, no va a ser real. Eso es muy difícil porque se tienen que poner de acuerdo todas las provincias y tiene que ser por unanimidad. Y entonces, claro, sabemos cómo funciona el sistema federal de impuestos, en donde hay provincias que se llevan más de lo que ponen y otras que se llevan menos de lo que generan, y entonces es muy complicado. Pero la piedra fundamental de todo esto es discutir
la coparticipación. Si vos no escuchás de que vamos a hacer una gran reforma tributaria y no se modifica la ley de coparticipación, no va a tener gran resultado. Bueno, ok, y dicho eso, y que tenés que eliminar la inflación, y que el gasto público tiene que ser más razonable, ¿Irlanda qué fue lo que hizo? Bueno, Irlanda lo que hizo esencialmente fue entrar en un sistema de tax ruling en donde tiene una alícuota corporativa de impuestos, ¿no? Eliminó burocracia, eliminó un montón de cuestiones, y lo que hizo, que el famoso caso Apple se radicó en Irlanda, le dijo, mira, yo quiero pagar tanto de impuestos, Irlanda le dijo sí, se firman como contratos particulares, esto para nosotros es ciencia ficción, y le dice, bueno, vos empresa te comprometes a hacer todo esto y yo te voy a cobrar este poquito de impuestos, ¿no? Y así con cada una de las empresas y las actividades que se fueron radicando. Pero digo, para entender, en Argentina tenemos 165 tributos son tasas municipales. No todos pagan todos porque las tasas municipales dependen de donde estés, pero ahora lo loco de esto es que solo 11 impuestos recaudan el 90% de todo lo que se... O sea que para empezar derogamos 150 y ya está. Okay. De entrada. Bueno, ya dimos una primera buena solución, ¿no? Eliminame la burocracia. Mirá, en el 2018 se hizo un estudio, no recuerdo ahora quién, una lástima que no lo puedo citar porque siempre me gusta citar la fuente ¿no? Pero hay una Argentina que el presupuesto que tenía AFIP en ese momento, o sea, solamente para recaudar impuestos nacionales, eran 40.000 millones de pesos. Sí, ¿bien? ¿y ahora? Toda estructura. Sí. No, ahora no lo sé. Pero se estimó de que el privado en Argentina las empresas ponían otros 40.000 millones de pesos más para cumplir con todos los regímenes administrativos de cumplimiento de información que son. En términos de horas, no voy a decir un número exacto porque no lo recuerdo, no lo tengo ahora, en términos de horas que gastan las empresas para liquidar impuestos y pagar impuestos tributarias, estamos por encima del podio de toda Latinoamérica, peleándonos ahí con Brasil, que tiene un sistema tributario también complejo, pero después el resto de las empresas el resto de los países están abajo de 1/3 de lo que nosotros utilizamos en horas de cumplimiento. Bueno, pues es lo mismo que pasa en los parlamentos provinciales y en los nacionales, y en todos lados la burocracia se multiplica en asesores y qué sé yo, y todo eso cuesta y no rinde nada. Los parches en el sistema tributario siempre generan incentivos incorrectos. Eso también es un tema que es importante, ¿no? Esto ya viene de parche en parche, entonces... Ahora te propongo algo, hoy abrimos la agenda, ahora dejemos que la economía termine de acomodar los precios relativos, que si Massa no lo hace, eso se va a hacer solo, y después otro día discutimos bien cuál sería la mejor forma en concreto de poner la plantilla fiscal. Te mando un abrazo grande, Franco, muchas gracias por la ayuda. Nada, por favor, un saludo grande para todos y nos vemos. Gracias. Acabo de conversar con el doctor Franco Rossi, que es tributarista. Bueno.